Romanos capítulo 12. Romanos 12. ¿Cuánto lo tienen? Dice así: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a tocar acerca del Evangelio práctico. Vamos a hablar sobre el Evangelio práctico. ¿Por qué Evangelio práctico? Porque hemos estado estudiando, no digo que mucha teoría, pero hemos estado estudiando acerca de doctrinas, acerca de pensamientos profundos. Hablamos sobre la predestinación, hablamos en su momento también sobre Israel, el propósito de Israel, ¿verdad? Hablamos más atrás acerca de las personas que estaban bajo condenación, hablamos sobre el religioso, hablamos sobre el pagano, hablamos sobre el judío. Y todo esto va a aterrizar a este capítulo 12. Desde aquí en adelante, no significa que no vamos a ver profundidad o doctrina, pero de aquí en adelante vamos a ver el aspecto práctico del Evangelio. ¿Ok? Vamos a ver si nos funciona nuestro amigo, sí. Ok, entonces, pareciera que en este capítulo 12 cambiamos de tema, pero recuerde que terminamos, los que estuvieron con nosotros la semana pasada, recuerde que terminamos en una doxología, ¿se acuerdan? En una alabanza a Dios, terminamos en una alabanza a Dios, pero pareciera que está cambiando de tema el capítulo 12. Sin embargo, esta alabanza a Dios nos va a llevar a lo que debemos de hacer, porque Dios en sus misericordias nos salvó, nos escogió por gracia, tuvo un plan para nosotros, nos injertó, ¿verdad?, a su pueblo. Por todas esas razones, Pablo termina el capítulo alabando a Dios y glorificándolo por sus misterios, por su grandeza, por su plan y por su propósito. Y acá entonces sigue: así que, hermanos, o sea, en consecuencia de lo que vengo hablando, en consecuencia de las maravillas de Dios, en consecuencia de que fuimos escogidos, en consecuencia de que nos injertó en su plan y en su propósito, no siendo pueblo, nos hizo ser parte del pueblo de Dios. En base a eso les voy a pedir algo. En base a lo que Dios hizo, les voy a pedir algo a ustedes. Esta alabanza a Dios nos va a llevar al tema del servicio y las relaciones interpersonales que debemos de tener. Preste mucha atención, tal vez la parte más profunda sería los primeros versículos acá. Nos dice que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia de Dios? Todas las que vimos que ha tenido Dios con nosotros en este libro de Romanos. Todo lo que hizo con nosotros, cómo nos santificó, cómo nos dio de su Espíritu Santo, cómo nos salvó, cómo nos eligió. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, por esa misericordia de Dios para con nosotros, les ruego lo siguiente, ¿verdad? Entonces tendría que repasar usted todo el libro de Romanos para ver la grandeza de Dios, de cómo nos llamó, de cómo nos escogió, cómo nos injertó en su pueblo, cómo nos salvó, cómo nos santifica, cómo nos prepara. Y le ruego por esa misericordia de Dios que presenten sus cuerpos ¿en qué? Aquí le puse toda la presentación para que vaya viendo una vez. Lo presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque el sacrificio que hacían los judíos era un sacrificio muerto.
Había que matar a la ofrenda, había que matar a este ganado, había que matar a esta oveja, había que presentarla a Dios y matarla. Pero Él dice, yo pido que ustedes presenten no animales, ya esto no es para nosotros, sino su propio cuerpo, pero en sacrificio vivo. O sea, no se vayan a matar, en sacrificio vivo. Usted es el sacrificio. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo quiero que ustedes se presenten como un sacrificio a Dios. He oído gente que dice, ¿verdad? A Dios no le agradan los sacrificios. Tenemos que interpretarlo bien. ¿A qué se refiere con sacrificios? Sí, sacrificios por hacer no. Pero cuando nosotros nos presentamos a Dios en un sacrificio de alabanza, de adoración y de servicio, debe ser agradable a Él. El sacrificio en el Antiguo Testamento tenía ciertas particularidades, debía ser perfecto. El animal que se iba a presentar no tenía que tener defecto, tenía que ser perfecto delante de Dios. Tenía que ser lo mejor, en algunos casos la primicia. Él daba unas especificaciones sobre lo que él quería. Y aquí dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y por qué el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es el vehículo de la mente. El cuerpo actúa o ejerce lo que la mente le dice. Pecamos con el cuerpo. Por más espirituales que lo queramos poner y donde más hemos avanzado, donde esto tal vez se ha eliminado, no, ya la carne no significa el cuerpo, pero él dice, presenten su cuerpo, porque al final el cuerpo es el que se contamina o el cuerpo es el que se santifica de lo que hay aquí en la cabeza. Por supuesto que Jesús dijo que nada contamina al hombre, sino es lo que sale, no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de su corazón. Pero el cuerpo se afecta con lo que hacemos. Antes de alguien matar a otro, lo ha pensado, lo ha maquinado. Antes de alguien pecar, fornicar, adulterar, lo ha planeado generalmente en su mente y en su corazón. Recuérdese que Jesús también decía que si alguien deseaba a otra persona con su mente, ya había pecado. Pero no estamos hablando de un pensamiento fugaz que usted reprende, sino que estamos hablando de alguien que se deleita en un pensamiento pecaminoso. Martín Lutero decía, dejen que las aves revoloteen sobre su cabeza, o sea, puede venir un mal pensamiento, pero usted lo espanta, pero no dejes que haga nido, ¿verdad? Y ponga huevitos y toda la cosa, ¿verdad? No dejes que ese pensamiento se centre en ti. Así que les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos lo vamos a presentar en sacrificio vivo. ¿Cómo debe ser el sacrificio? Santo. La palabra santo significa apartado para Dios, ¿verdad? Yo sé que hay una idea de perfección también en eso, pero lo que era santo era algo que era dedicado y separado para Dios. Una ofrenda era santa cuando era apartada para Dios. Una persona era santa cuando se apartaba de lo mundano y se dedicaba a Dios. Las cosas del templo se consideraban santas porque solo se usaban para Dios, ungidas con el aceite de la unción, según nos muestra Levítico y otros pasajes. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, su vida viva es un sacrificio a Dios. Debe ser santo, significa que debe estar apartada para Dios. ¿Y cómo debe ser también? Agradable. Debe agradar lo que hacemos para Dios. ¿Debe agradarle a quién? ¿Al pastor? Puede ser que ustedes hagan algo bonito y yo diga excelente, pero Dios dice no lo apruebo. Debe ser agradable a Dios. Debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, debe ser de acuerdo a la santidad, debe ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Lo que yo voy a darle a Dios debe ser agradable, que es vuestro culto racional. Creo que la Dios habla hoy va a decir que es el culto que damos con nuestro entendimiento. Y esto es interesante. Gracias a Dios, digamos, las iglesias centroamericanas se han modernizado un poquito, utilizamos música, canto, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Sin embargo, el culto debe ser con el entendimiento.
Por allá en Corintios, Pablo dice que cuando cantemos debemos cantar con el entendimiento. ¿Por qué con el entendimiento? O sea, no es repetir por repetir. Tengo que entender lo que estoy diciendo. Tengo que entender lo que estoy cantando. Y para los músicos, entender lo que estoy tocando. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje? Nuestro culto es racional. No es, hermano, no puede ser tradicional. Lo hago porque lo hizo mi familia. Lo hago porque todo el mundo lo hace. No, ¿por qué hago esto? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué alabo a Dios? ¿Qué significa esta letra? ¿Qué significa para mí? ¿Qué me habla el Señor? Debe ser un culto con el entendimiento y no algo que se hace por hacer y por cumplir, porque entonces no lleva bendición de Dios. Y entonces en medio de esto dice, ¿cómo debe ser esta ofrenda? Debí ponerle ofrenda. Este sacrificio que es vivo, tu cuerpo se entrega de forma viva, tu canto, tus movimientos, tu alabanza, tus palabras, tu testimonio, tu actuar. Así que esto es más dentro y fuera de la iglesia, porque acá podemos cantar muy lindo, pero allá tal vez se nos salen otras cosas, ¿verdad? Se nos pueden salir otras palabras que no son aleluya y amén. Se nos puede salir otro vocabulario, sino que Dios quiere transformarnos por completo todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, porque ese es el culto que damos a Dios con el entendimiento. O sea, va más allá de nuestras palabras y del servicio en sí. Jesús dijo a la mujer samaritana que le adoraríamos en espíritu y en verdad. En espíritu está hablando de corazón y de forma genuina y verdadera. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, puede ser que yo cante y ofrende y no esté agradando a Dios. Puede ser que yo esté sirviendo en la iglesia y no esté agradando a Dios, porque no lo estoy haciendo de forma genuina, de forma verdadera, con el entendimiento de qué es lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Entonces es muy importante cuando nosotros cantamos, cuando nosotros servimos, a quién yo estoy sirviendo y qué es lo que estoy haciendo. Voy a pasar más adelante porque este es como el inicio y luego él comienza a desglosar lo que debemos hacer. Vamos a tener que vivir de una manera en un sacrificio vivo, constante, ¿verdad? Que es vuestro culto racional. Y la otra parte del versículo me dice que es el versículo 2, dice, no se amolden. En su versión, ¿qué dice? No os conforméis, ¿verdad? Pero la palabra griega, perdón, está mejor esa traducción. La palabra griega parece que está hablando de molde. No os amoldéis a este siglo. ¿Y qué es un molde? Aquellas que hacen pancito rico y todo lo demás, ¿qué es un molde? Bueno, es algo con que usted hace un formato y lo repite, ¿verdad? Todos son ositos, todos son casitas, esa galleta que usted va a hacer, ¿verdad? Todos son, no sé, ¿qué puede cocinar usted? ¿Verdad? Ajá, una carita feliz, todos son iguales, entonces va un molde igual para todo. Nos dice que nosotros como creyentes no nos debemos, no es acomodar, se puede usar acomodar, pero parece que la palabra es amoldar. No te amoldes a este mundo, no te acomodes a lo que todos hacen, no sigas el mismo patrón que el mundo me dice que debo seguir. Entonces vea que el tema del sacrificio vivo ahora tiene que ver con separarme del mundo. No estoy hablando que nosotros nos volvamos, voy a elegir mis palabras para que no me malinterpreten, ¿verdad? Que nos aislemos del mundo, que nos volvamos, hermanos, tal vez ermitaños, como existen algunas, no los voy a criticar, como existen algunos grupos que para no contaminarse con el mundo se van a un terreno específico o viven en un lugar donde el mundo no llegue.
donde no llegue la radio, donde no llegue la televisión, donde no llegue el internet, cero celular, y ahí ellos están santos para Dios. Sin embargo, como el pecado está en el corazón, de todas maneras llega el pecado a esos lugares. Me acuerdo que en Panamá hubo un proyecto de un pastor X que, bueno, Dios lo bendijo mucho y dijo, vamos a hacer una barriada de solo cristianos, ¿verdad? Entonces el requisito para entrar a ese barrio era ser cristiano, ¿verdad? Entonces todos eran cristianos, se hizo un parque para cristianos, todo era para cristianos, porque la idea es que en ese lugar no va a haber pecado. ¿Y quién dijo que los cristianos no pecan? ¿Y quién dijo que no se apartan? ¿Y quién dijo que no fallan? Eso es una idea equivocada. Jesús nos dijo a nosotros, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la idea equilibrada. No me puedo alejar del mundo porque estoy en el mundo. Me colocaron en un lugar de trabajo, me colocaron en un colegio, me colocaron en una comunidad, pero yo no soy del mundo. Tengo que distinguirme. No puedo ser el mismo molde de los compañeros del colegio. No puedo ser el mismo molde de los compañeros de trabajo. No puedo ser el mismo molde de la gente que me rodea, porque nuestro molde es diferente. Somos diferentes. No nos amoldemos a este mundo. No nos acomodemos, no nos adaptemos al mundo. Y aquí nos podemos quedar solo con el tema del mundo. ¿Qué es el mundo? Son las corrientes pecaminosas, las ideas, filosofías, ideologías pecaminosas en contra de Dios. A veces es difícil distinguir. Alguien dijo, ¡ay, el mundo es el parlante! ¡Ay, el mundo es la batería! ¡El mundo es la computadora! No. Son tecnologías que están en el mundo, pero usted verá cómo las utiliza. Eso no es mundo. Son las ideas, son los pensamientos, ideologías, filosofías nuevas que nos han llegado en los últimos años y que le quieren inculcar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes como normales, porque los quieren hacer a todos de un mismo molde. Piensen todos iguales. Usted no puede pensar diferente porque entonces usted está quitándole los derechos a los demás. Y el derecho de la libre expresión, las ideologías diferentes que también nosotros podemos tener, nosotros no tendríamos derecho tampoco. Hermanos, en vez de amoldarnos al mundo o a este siglo, depende de la traducción que usemos, debemos ¿qué? ¿Cuál es la palabrita que usa? A mí me gusta esa palabra. Transformaos. Transfórmense. Y no es que es transformer, ¿verdad? Transfórmense. ¿Por medio de qué? Cambien. La palabra en griega es metamorfos, que significa metamorfosis. Es una transformación de vida que hace, hermanos, la oruga. ¿Qué hace la oruguita? ¿Verdad? En Sarchí tienen unas campañas para educar a la gente para que no estén aplastando las orugas cada vez que las ven. ¡Uy, qué bicho más feo! ¡Plah! Posiblemente era una mariposa. Era algo lindo y hermoso, pero en su primera etapa de oruga es horrible, es feo. Lo confunden con los gusanos estos peludos que enferman, ¿verdad? Y la gente ve las orugas y las mata. Bueno, por allá los acostumbran a indicarle, mire, esto es una larva de oruga, esto es para que no las maten cuando las vean en los jardines, ¿verdad? Comercial, ¿cuántas habrá exterminado usted por ahí? Bueno, la oruga de mariposa, por ejemplo, porque hay de otras cosas, pero la mariposa es la bonita, así que vamos a hablar de mariposa. ¿Qué hace? Se mete en un capullo y en ese capullo recibe una transformación. Era fea antes, era lenta antes, pero cuando se mete en este capullo ya se transforma, recibe lo que es una metamorfosis, lo que usa el griego aquí, metamorfos, transfórmense. Cambien su forma, cambien, no podemos ser iguales, no podemos ser igual al mundo, tenemos que ser diferentes, transformados. ¿Y a dónde vamos a transformarnos? Les dije que esta es la parte como más profunda de este capítulo. ¿Dónde debe venir la transformación? En la oruga es en el cuerpo, ¿verdad?
Exacto. Por medio de la renovación ¿de qué? De la mente. La versión Dios habla hoy, si no me equivoco, puede ser otra versión popular, va a decir, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo primero que hay que cambiar aquí es aquí. Y este es el primer obstáculo para cualquier plan, proyecto y cosa que Dios quiera hacer. La mente de las personas. La limitación que podemos nosotros tener o la limitación que nosotros le hacemos a Dios. Y en este caso, si alguien viene amoldándose al mundo, debe ser transformado a una manera de pensar diferente. Le voy a poner algo. El mundo, ¿qué nos dice? El que me la hace... ¿Qué dice? Me la paga, ¿verdad? Y medio tomado de la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice las Escrituras? Perdonaos a los que los ofenden. ¿Qué les parece? Amaos los unos a los otros. Me estoy adelantando. Es totalmente diferente. Diferente porque es para una persona transformada. La oruga, ¿a dónde permanece la oruga? Permítame otra analogía. ¿Dónde pasa la oruga? En el capullo, y cuando es gusano, ¿verdad? ¿A dónde? En el suelo. O en las ramas. ¿Dónde pasa la mariposa? Volando, elevándose. No es igual. Si usted piensa como un no creyente, va a andar siempre pensando en las cosas de la tierra. Si usted piensa como un creyente, va a pensar en las cosas del cielo, en las alturas. No es en la misma manera de pensar. ¿Por qué dice la Biblia que no nos debemos unir en yugo desigual, verdad? Aquellos que son solteros de repente se enamoran ahí, con todo el respeto, porque sé que hay excepciones, no me vea como legalista, sé que Dios tiene excepciones para todo, pero se enamora ahí de un filisteo o una filistea ahí, ¿verdad? Muy linda la filistea, muy lindo el filisteo. ¿Por qué? Porque él piensa de una manera y ella piensa de otra manera. Mientras que tal vez, digamos que es creyente, quiere, voy a ir a la iglesia a alabar a Dios, la otra persona está pensando en el baile en la noche y en unos traguitos. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y sé que Dios hace excepciones, ¿verdad? Lo sé. Pero generalmente, ¿qué pasa? Lo malo va a jalar a lo bueno y le va a bajar la fuerza. Generalmente, en lo que tengo yo de creyente, digamos, de cada 10 personas, 8 es el caso. 2 la excepción, y gloria a Dios por la excepción y el milagro de Dios. Pero la mayoría se lo lleva al mundo también. No nos podemos unir en yugo desigual. A eso se refiere. Entonces, ¿qué? Debo transformar mi manera de pensar. No debo pensar igual a lo del mundo. No tengo el molde del mundo. Ahora, cuando yo me transformo, hermanos, en la forma que Dios quiere para mi mente, ya yo no pienso como pensaba antes, ahora pienso como dice la Escritura. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es la ventaja? Ahí dice más adelante. ¿Qué voy a probar o comprobar? La buena voluntad de Dios, o sea, va a haber una bendición. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Cuando me salgo de la voluntad de Dios y vivo bajo los pensamientos de este siglo, no pruebo la voluntad de Dios. Llevo palo, llevo golpe, llevo sufrimiento porque me salí de la voluntad de Dios y hice lo que a mí me dio la gana, no hice la voluntad de Dios. La Biblia dice así, pero yo voy a hacer esto. Ahí dice perdonar, pero yo quiero guardar este rencor, no merece el perdón. Ahí dice que debo servir, pero no me da la gana. Ahí dice que debo hacer buenas obras, pero yo no quiero. Entonces hago lo que yo quiero hacer con mi vida. Decidamos, vamos a hacer un sacrificio vivo para Dios. Vamos a dejar el pensamiento del mundo,
¿Vamos a tomar el pensamiento de Dios y vamos a disfrutar, a comprobar la voluntad de Dios? ¿O vamos a llevar, no digo juicio, pero sí consecuencias? Cuando yo me revelo a la voluntad de Dios, llevo consecuencias por esas decisiones. Aquí pasa el primer punto, ¿verdad? De aquí se deriva el verso 3. En el verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con... no gordura, ¿verdad? Cordura. Con cordura. O moderación, como alguien leyó por ahí. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok. Aquí voy a hablar de la humildad. Todos debemos de tener una autoestima equilibrada. Debemos de pensar de nosotros mismos ¿con qué? Con cordura, con moderación. En otras palabras, se lo voy a traducir: usted no es mejor que nadie, pero tampoco es peor. Eso es equilibrio. Yo no soy la mamá de Tarzán. Yo no soy el mejor de todos. Porque yo predico mejor. Porque yo soy el mejor líder. Porque yo soy el mejor cristiano. Porque yo soy el que más ofrendo. No sé, o tengo más años. No sé. Piense de usted con cordura, que no se le suba a la cabeza algunas cosas. Piense equilibradamente. Esto es para hablar de un servicio humilde. Piense con equilibrio. No tenga más alto concepto de usted del que debe de tener. No se vea como el más grande, como el más poderoso, como el mejor. Yo no peco como ese. Mi familia es mejor que la del otro hermano. ¿Qué es eso? Pero a veces pasa eso en las congregaciones. Nos sentimos superiores por algo. Y dice la Escritura que debo pensar de mí de una manera adecuada. Es más, para que no se le suba los aires a la cabeza, debemos ver en los hermanos aquellas virtudes que uno no tiene. Yo le recomiendo eso. Toda persona tiene características que usted no tiene. Toda persona tiene dones y habilidades y capacidades que usted no tiene. Usted tiene cosas que yo no tengo y viceversa. Y cuando me quiero crecer, veo que fulano de tal es bueno para el evangelismo y yo no tanto. Que fulana de tal es buena para colaborar, es buena para decorar, es bueno para hacer eso y yo no. Entonces debemos de ver de que hay personas con características muy interesantes, y no solamente de habilidades, sino hasta de comportamiento, que hay personas que soportan pruebas durísimas, y tal vez yo con un dolorcito ya estoy llorando, y no vemos, y puede ser que esa persona no haya estudiado, pues esa persona tal vez no sepa leer, esté en nuestra congregación, pero hay muchas cualidades que yo puedo admirar de esa persona. Pero me puedo volver ciego si comienzo a verme a mí, mis títulos, mi capacidad, yo no puedo aprender nada de esta persona. Un mal que tenemos, que tienen, cuando tocaba, que tenemos los que tocan algún instrumento o saben algo de música, ¿verdad? Y no me lo pueden negar los que están acá, es que nuestro oído es crítico. Alguien se equivoca, uno está ahí, mira, se le salió el gallo, ¿verdad? Mira, para la sopa, ¿verdad? Mira, se equivocó, ese no era el tono con que tenía que entrar. Y uno está ahí y no disfruta, eso le pasa a los músicos, no disfruta, y perdón por el respeto de mis amigos músicos aquí, pero hay músicos que he conocido otros, no ellos, esos son pura vida, que están más pendientes de los errores y no oran, y no cantan, y no se meten con Dios porque están ahí, hasta le están diciendo al otro. Fatal estás.
Métete en la presencia de Dios. Y los predicadores también nos pasa. Voy a meterme yo para que se sientan más tranquilos. Predica fulano de tal X y usted comienza, uy, ese no era la hermenéutica. Se brincó el contexto. Uy, ese versículo yo lo interpreto de esa manera. No, así no es. No era la manera de empezar. No era el texto de apoyo. Y si me pongo en eso, hermano, me traumatizo y no escucho a nadie. Y eso nos lleva a creernos mejores. ¿Qué trato de hacer yo? Porque también tengo la lucha cuando algo no está así como muy bien. Entonces trato de ver, Señor, en este mensaje, ¿qué me quieres hablar? ¿Cuál es la porción para mí? Aunque yo sea pastor, aunque sea predicador, aunque haya estudiado más que algunos que prediquen acá, Dios los usa a ellos también, y en ellos también hay palabra de Dios, más humilde, más sencilla o más profunda, no sé, pero tengo que prestar oído, y eso hay que practicar la humildad. Pero cuando yo me creo superior, no puedo escuchar a nadie, no puedo sentarme a recibir, porque yo lo haría mejor. Ahí tenemos un problema. No, y también la iglesia a veces también ayuda a eso. Uy, ¿por qué faltó usted? ¿Verdad? Viera. No fue el caso del domingo, por supuesto. Pero digamos, a veces pasa. Viera, pastor. Y uno dice, ay, sí, que me necesitan. Qué carga, ¿verdad? Se crece. ¿Por qué no cantó usted? Te canta tan lindo. Ya con eso dijeron que el otro no. ¿Verdad? Lejos de ayudar, a veces estamos levantando el ego. Una cosa es que usted diga, me gusta cómo lo hace, que Dios le siga usando, y otra cosa es que haga comparaciones ahí con esa alabanza. No es saludable. No es bueno las comparaciones, no son sanas. Así que, además de tener esa autoestima equilibrada, debo conocer que en el cuerpo, hermanos, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice el verso 4. Así que nosotros, teniendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto usted lo conoce, lo ha oído. La Biblia muestra a la iglesia como un gran cuerpo. Y todas las personas tienen una parte en ese cuerpo. Uno es la cabeza, otro el cuello, otro las manos, ¿verdad? Otro los pies. Pero todos son necesarios, todos son necesarios, todos juegan un papel. Y si alguno de estos miembros está atrofiado o enfermo, va a afectar a todos. ¿Qué le pasa a usted cuando le duele un dientito? Le duele la cabeza, ¿verdad? No es solamente el diente, el dolor le va hasta la cabeza, le va hasta el ojo, ¿verdad? Y probablemente se acuesta porque no aguanta el dolor. Pero es un dientito, nada más. O cuando usted se maja un dedo y usted comienza a glorificar al Señor ahí en una danza para Dios. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado eso? Comienza a brincar. Hasta le duele la cabeza, pero fue el pie. Y usted se agarra lo que dice yo. O se golpea, como se le dicen aquí, la viuda, ¿verdad? El codo ahí, qué rico, ¿verdad? Horrible. Toda parte de nuestro cuerpo es importante. Este dedito no sirve, me lo voy a quitar. Nada más que esté loco o esté mal, no lo vamos a hacer. Los dedos, por lo menos este dedo me ayudaría o me ayuda a agarrar. El dedo gordo del pie, ¿verdad? Que tal vez está muy gordo y está muy feíto, puede decir alguien. Me da estabilidad también. Todo es necesario. Todo es necesario. En la iglesia, todos son necesarios. El que limpia, el que proyecta. Vea, estos temas son difíciles de enseñar si no hubiera una proyección. Es un poquito complicado, sería muy abstracto, por lo menos ver, si no se ve el punto. Vea lo importante, no es que no se pueda hacer, pero vea lo importante que es. La parte de la alabanza, los cantos, bueno, nos prepara, ¿para qué? Prepara el corazón para oír la palabra. Todos son importantes.
en una banda o en un grupo, no va a ser más importante tal instrumento. Tiene que haber una armonía para que todo pueda sonar bien. Entonces nosotros somos un cuerpo. Y este concepto también usted lo encuentra, no lo voy a buscar, pero usted lo tiene ahí en 1 Corintios 12:12, donde dice que todos también formamos parte del cuerpo de Cristo. Así que de aquí él va a caer en el tema de los dones. La palabra don viene del griego charisma, o sea, carisma, de donde es prima de gracia. Significa que es una habilidad dada por Dios. Dones, los carismas. Es una habilidad que Dios da. De manera que teniendo, verso 6, diferentes dones, ¿según quién? ¿Quién lo da? ¿La qué? La gracia que nos es dada. Ay, los dones fue por mi gran capacidad. No, los dones los da Dios. Las habilidades, estas habilidades de predicar, de enseñar y otras que vamos a ver acá, las da el Espíritu Santo, las da Dios. Que se pueden fortalecer con otras habilidades que podamos tener, que tal vez sabemos hablar en público, que tal vez sé hacer algunas otras cosas, claro que sí, pueden fortalecerlas, pero los dones los da Dios, los da el Señor. Por ahí en alguna ocasión hubo un grupo que estuvo enseñando, bueno, usted quiere aprender a hablar en lengua, vaya a la escuela de lenguas. Quiere profetizar, vaya a la escuela de profetas, y ahí le enseñamos a profetizar, ¿verdad? Repita después de mí, ya usted sabe, no voy a hacer la burla tampoco, pero repita después de mí tal cosa, y entonces ahí todo el mundo aprendiendo eso. Los dones los da Dios. No los imitamos, no los aprendemos, los da el Señor. Que se pueden pulir es otro tema, pero los da Dios. Y acá nos dice que todos nosotros tenemos diferentes dones. Cuando vamos a Corintios dice que los dones se les dio a cada uno. O sea, usted mínimo tiene un don. Que lo haya descubierto, no lo haya descubierto, ya ese es problema suyo, pero usted tiene un don. Aparte de los dones, tiene habilidades, capacidades. Y todas esas cosas Dios se las dio para usarlas también en la obra del Señor. Para que usted viva, por supuesto, muchas de ellas, para que usted haga su trabajo, pero también para usarlas para el reino de Dios. Para eso nos los dio. Y ahí puede usted unir las prédicas pasadas, ¿verdad? La prédica más dura creo que del año, que fue la de las, no los talentos, sino las minas. Dios le dio algo. Te dio algo. Y tienes que producir con ese algo. Entonces todos tenemos diferentes dones. ¿Y por qué él dice eso? Si usted lee Corintios, ya habíamos estudiado Corintios hace años atrás, en algún momento voy a tener que volverlo a repasar. Cuando estudiamos Corintios, había un problema, así rápido lo digo. La iglesia se dedicaba a un solo don, al don de hablar en lenguas. No había interpretación, no habían las bases que dice aquí en la Escritura, en el capítulo 13, acerca de cómo debía ser el hablar en lenguas. Lo hacían, era un desorden, ¿verdad? Y dejaron de lado todo lo demás del culto para dedicarse a un solo don. ¿Okay? A veces sucede, a veces no son las lenguas, a veces son otras cosas, ¿verdad? Cada periodo de tiempo hay una moda, los profetas y cultos solamente profetizando. En otros tiempos las sanidades y solamente sanidades. De acuerdo al don que más nos llama la atención y comenzamos a descuidar lo demás. Pero Dios reparte a la iglesia conforme a su voluntad diferentes dones. Aquí va a haber una lista corta de los dones. Una lista corta. Si usted quiere profundizar y después hacerme alguna pregunta en privado, aquí están otras listas. Está la de 1 Corintios 12, 4, 11, está la de Efesios 4, 11, y me faltó una insinuación de los dones que hace Pedro, si no me equivoco, el que ministra, el que sirve, hágalo de tal manera, ¿verdad? Pero estas es como las listas básicas acerca de los dones espirituales. Corintios habla de dones más sobrenaturales.
Qué bueno que algunas iglesias conservadoras dicen, ya no son para hoy, esos dones ya terminaron, y otras dirán, si son para hoy en todo momento, y otras buscarán el punto medio, de acuerdo a la voluntad y la soberanía de Dios pueden operar. Pero ese es otro tema. Esos son los del capítulo 12, del 4 al 5. Pero Romanos nos da estos. ¿Por qué? Voy a darle mi opinión. Como Dios reparte los dones como Él quiere, puede ser que la congregación tuviera ciertos dones, más dones de estos, otros más dones del otro. Hoy en día, bueno, hace algunos años estaba la moda que todos tienen que tener el mismo don, ¿verdad? Todos deben hacer lo mismo. Pero vemos en las Escrituras que las listas son diferentes, porque probablemente las iglesias son diferentes, y eso la gente a veces no lo entiende. Las congregaciones tienen diferentes dones también y diferentes enfoques. Hay iglesias encargadas con la ayuda social, fuerte con la ayuda social, otras iglesias con misiones, otras iglesias en evangelismo, otras iglesias enfocados en discipulado, y cada una dice que es la voluntad de Dios. Son enfoques que Dios le da a cada congregación. Yo sé que tal vez es muy escueto porque esto tiene más detalles a discutir, pero no es nuestro tema. Un día hablaremos acerca de los dones espirituales. Los dones que están aquí, el primero es el más problemático para nosotros. En el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Ok? Úsese conforme a la medida de la fe. En aquel tiempo habían dos tipos de profecía. Algunos han querido eliminar la más complicada de interpretar, ¿verdad? Que es como la que aparece en Corintios, donde alguien daba una palabra de Dios y decía tal vez, así dice el Señor, esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces, no, eso no existe. Sí, sí existió, por lo menos en Corintios, eso sí se lo puedo decir. Y otros dicen que la otra profecía o el otro tipo de profecía, estamos hablando de la exposición de la palabra, porque la palabra profecía es dar mensaje de Dios. ¿Ok? Entonces, está la de exposición y está la de revelación. Probablemente, déjeme darle mi opinión, Corintios esté hablando de la de revelación, por el contexto. Porque él mismo dice que si entra alguien y alguien profetiza y le es revelado lo que está en su corazón, no se va a arrodillar diciendo Dios está entre vosotros. Entonces no me parece prácticamente una predicación nada más. Parece que va más allá, por lo menos en Corintios. Pero acá dice, úsese conforme a la medida de la fe. Si estamos hablando de una profecía de revelación de ese tipo que había en Corintios en ese tiempo, ¿por qué va a haber una medida? Si el mensaje viene de Dios. Úsalo conforme a tu medida, conforme a tu capacidad, conforme a tu conocimiento, conforme a lo que conoces de la fe. Parece que se está refiriendo a la exposición de la palabra, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu proporción de conocimiento, proporción de fe, úsalo. O sea, no es lo mismo un predicador que tal vez ha estudiado mucho que otro que no, pero conforme a tu capacidad, usa la profecía. Predica de acuerdo a tu capacidad. No le está pidiendo más allá, sino de acuerdo a la proporción de fe que tienes. La capacidad, la cantidad de lo que puedes hacer. Entonces, según mi opinión, acá esta profecía está hablando de la predicación, por lo menos acá en Romanos. En Corintios el contexto me dice que es otra cosa, pero acá es la predicación de la palabra. La profecía, hermanos, ¿por qué profecía? Usted dirá, pero no es profecía. Cuando usted predica, y los que han predicado, en momentos ocurren cosas. A usted probablemente Dios pone en su corazón cosas mientras está predicando. Amplía su mensaje.
discierne cosas de la gente que está predicando. Y recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice que hace la palabra? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando estoy predicando, ahí donde dice gente, uy, parece que eso fuera para mí. ¿Cómo es que esta persona sabía lo que yo estaba viviendo? Porque la palabra tiene vida, es profecía. Estás predicando profecía, estás hablando de la palabra y ella va a hablar. ¿Consciente el predicador o no consciente de lo que está diciendo? Tal vez yo no estoy consciente de que Dios esté hablando en algunos momentos o en este momento a alguien en algunas cosas específicas y yo no estoy consciente. O tal vez en algún momento sí lo siento. Así que la palabra profetizada, predicada, por lo menos en Romanos, debía usarse a la proporción de la fe. Yo no puedo exigirle perdón por los ejemplos, a Randall, a Jorge, a Don Minor, que me haga una exposición teológica aquí. Porque ellos lo van a hacer de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón y de acuerdo a la capacidad que tienen y de acuerdo a los conocimientos que ellos tienen, de acuerdo a su proporción de fe. No van a ir más allá. Y así que hacemos mal cuando juzgamos, hermanos, a otros hermanitos con la medida del más alto. Claro que el que estudió más va a tener más información, pero eso no significa que Dios no hable a través de los hermanos, aunque tengan errores, porque yo también cometo errores. Seguimos. Ya me voy a apresurar. Servicio de qué, ¿el don de qué? Aquí hay otro don, ¿cómo se llama? Pero es interesante, de aquí en adelante nos va a dar una recomendación para cada don. El de servicio en servir. El que enseña en la, y el que exhorta en la, y ahí después cambia. ¿Por qué dice eso? No le veo sentido, dirá. El que sirve en servir, el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación. Y 3 veces, ¿verdad? Siempre cuando se usa algo 3 veces, es una forma repetitiva que está usando para decirte que debes usar tus dones en los que son tus dones. No sé si me entiende. Si tú enseñas, es en la enseñanza. Pero yo enseño y no canto nada, pero estoy en el canto. Yo enseño y no me gusta el servicio, estoy metido en el servicio. El que enseña en la enseñanza. El que tiene don de servicio, ¿a dónde debe estar? En el don de servicio. El que tiene don de exhortación, ¿qué debe estar haciendo? Exhortando. Pero a veces nosotros tenemos una confusión y estamos en ministerios y en dones que no son los nuestros. Si la mano quiere ser pie, vamos a gatear, probablemente. Cada quien debe estar ubicado en su don. Ahora, ojo, esto no significa de que una persona no pueda tener varios dones y habilidades, que ya es otra cosa. Que hay gente que canta y sabe enseñar o sabe predicar y tienen varias cosas. Vea la gracia de Dios que nos da no solamente un don, nos da varias habilidades y varios dones. Pero procure estar en el don suyo. Si usted es una persona que no soporta a la gente, ¿qué hace en la puerta? Está siguiendo a la gente, las va a garrotear, ¿verdad? Si a usted no le gusta trabajar con gente, ¿qué hace sirviendo la comidita? Es que usted me echó poco. No, yo no le eché nada, cuidado, le doy con la cuchara. Córrase, siga a la otra persona y puf, va para allá. Cada quien en su don, ¿verdad? Yo sé que aquí no pasa, hermanos, y entiendo, y no me malinterprete por el ejemplo, pero conocí a un señor que terminaba el culto, era un servidor, ¿verdad? Y sabe que les pasaba en esa congregación lo que nos pasa a nosotros aquí. Se quedaba la gente hablando, ¿verdad? Estaba el señor, nada más contaba, yo no sé si segundos, ¿verdad? Y él comenzaba, y lo dejaba en la oscuridad, ¿verdad? Y la silla la recogía, pero así, ¡pra! Todo el mundo entendía, vámonos, vámonos.
Para todo hay que tener don. Y el más complicado aquí a veces es el de la exhortación. Hermano, yo tengo el don de la exhortación. Si usted necesita regañar a alguien, pásemelo a mí. Se lo dejo nuevo. No. La exhortación tiene que ver con aconsejar, tiene que ver, sí, a veces hay palabra dura, pero tiene que ver con motivar, con animar, aunque tenga que decir la verdad, pero lo dice con buen tono. De modo que la regañada la siente un poquito más suave, con bálsamo. Pero el que no tiene don de exhortación no debe meterse en esa área, porque termina lastimando a la gente porque no es su don. ¿Me entiende? El que exhorta, ¿a dónde? Pero hay gente que no tienen el don de exhortar y siguen exhortando. Un día le van a tirar tomates, ¿verdad? Cada quien en su don. Entonces yo tengo que descubrir cuáles son mis dones. No soy de exhortar, tal vez soy de enseñar. Tal vez soy de predicar. Vea los tres que se parecen, ¿verdad? Seguimos. A veces hacemos un enredo con estos. Bueno, el don de servicio son la gente generalmente que le gusta estar ayudando, sirviendo, que no hay que decirle que hagan nada, sino que están ahí siempre haciendo algo. Obsérvela en las iglesias y sabrá de quiénes estamos hablando. Son personas que tienen don de servicio. El don de dar, que ese como que ha ido desapareciendo, ¿verdad? El don de dar. Mire, hay una diferencia entre el deber y los dones, que a veces los confundimos. En la Biblia nos dice que tenemos el deber de ofrendar. Nos dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Eso no es por don, eso es por deber, ¿verdad? Hay cosas que son por deber, que debemos servir. ¿Usted cree que solo los de don de servicio deben de servir? No, todos debemos de servir, todos debemos de dar. Todos podemos enseñarnos los unos a los otros. Sin embargo, hay gente que Dios le da una capacidad diferente en esas áreas. Todos debemos evangelizar. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Sin embargo, hay gente que es evangelista, que solo andan hablando de Dios por todos lados. Y usted dice, ¿usted le dijo eso? Sí, lo agarré en el parque, lo agarré en el bus, y venía alguien y de una vez le hablé, y se me pasó alguien y le exhorté. Tiene eso, ¿verdad? Y uno dice, está como loco, ¿verdad? No, porque es su don, es su pasión, es su pasión, es su don. Entonces, el que da debe hacerlo con, dice la Reina Valera, con liberalidad. Y otros dicen que con sencillez. No está diciendo que unos son los que dan, todos debemos dar. Pero hay gente que siempre está dando. Y no solamente, generalmente hay gente que de cierta economía que tienen este don. Siempre están dando a alguien, siempre están buscando un necesitado, siempre están buscando una necesidad en la iglesia para suplir, ¿verdad? Para impulsar un proyecto. Y a veces yo me he sorprendido que no son gente de dinero. A veces son gente humilde. Y uno dice, ¿cómo hace? Y ya algunos que no tenemos el don, tal vez ya yo di otra cuota, ¿verdad? Y se forma el problema por la cuota, ¿no? Pero hay personas que no les importa, porque eso tienen ese don. Siempre están colaborando, siempre están buscando en qué pueden ayudar, en qué pueden dar de lo que tienen en la casa, de lo que pueden traer para la obra de Dios. Entonces esos que reparten, que dice el texto acá, háganlo con sencillez. ¿Qué sencillez? Mira, yo soy el que sostengo la iglesia. ¿Sabe quién da el diezmo más grande? Soy yo. Aquí estoy yo, ¿verdad? No, con sencillez, con liberalidad, que no se dé cuenta tu mano derecha lo que hace la izquierda o viceversa, sino que podamos hacerlo por amor. Ese don es muy interesante, el que sigue aquí. ¿Cuál es el que sigue? El que, como dice la Reina Valera, preside, es el que dirige, es el que dirige.
Estamos hablando a gente que pensó que era el que precedía el culto. Sí, puede ser. Es un líder. Lo que quiere decir es el que preside un grupo, un culto, lo que sea, pero es un líder. Tiene que ser un líder para que la gente le haga caso. Vamos por acá, hermanos, póngase de pie. No me da la gana. Pero el que tiene la habilidad, hermano, ¿por qué no se pone de pie? Alabamos al Señor y todo el mundo feliz. Vámonos para acá y todo el mundo le hace caso. ¿Ha visto los niños en las guarderías donde un chiquillo dice, vamos a jugar tal cosa? Y todo el mundo dice, no. Y el chiquillo se queda ahí, ¿verdad? Y viene otro, vamos a jugar lo mismo. Vamos a jugar, sí, vamos con él. Tiene liderazgo. Tiene liderazgo y lo siguen. Eso también es un don. Se puede perfeccionar, se pueden aprender cosas, pero eso se trae. Dios lo da. El que preside un culto, preside un grupo, preside una célula, preside la iglesia, es un líder. Dirige. Debe hacerlo ¿cómo? ¿Cuál es la recomendación? ¿Con qué? Esmero, solicitud, otros traducen diligencia. Esto significa que esta persona se debe preparar, que esta persona debe hacerlo bien, que esta persona le debe poner ganas a lo que va a hacer. No vale, según las escrituras, que lidere con pereza, que lidere sin ganas, que lidere porque no hay otro, quejándose todo el tiempo. Lo debe hacer con solicitud. Aquí estoy para servir al Señor, para liderar. Y el último de los que menciona aquí, ¿el don de qué? Misericordia. ¿Cuáles son las personas que tienen el don de misericordia? Se la voy a poner, por ejemplo. Usted pasa y encuentra tal vez a alguien en la calle pidiendo, ¿verdad? No todos somos creyentes, pero no todos somos iguales. Entonces alguien pasa, uy, no tengo plata, ¿verdad? Y pasa, eso no es conmigo, ¿ok? O está el otro que dice, ay, pobrecita, pobrecito, y los chiquitos que están ahí, y comienza a dolerse, pero bueno, y le da algo y se va. Algo hizo. Pero está la otra persona que se queda con el clavo y dice, mira, algo tengo que hacer, voy a hacer un arroz con algo y les voy a llevar el día tal, voy a averiguar dónde viven, y va más allá porque tiene el don de misericordia. Y estas cosas a veces hacen problemas en la iglesia porque la persona que tiene un don no se siente comprendida por las demás. Ojo, eso es porque tú tienes un don y los otros no lo tienen. Entonces usted tiene una carga grande por X cosa o por X gente, porque Dios te dio eso. Probablemente un ministerio de misericordia o de ayuda social va a funcionar muy bien con esas personas que tienen ese don. Pero con otras que no tienen ese don probablemente no. Porque cada uno debe ir de acuerdo a su don en el ministerio que Dios le ha determinado en el cuerpo de Cristo, para que funcione bien. Así que el que tiene misericordia, que tiene don de misericordia, hágalo ¿con qué? Con alegría, disfrute lo que está haciendo, la ayuda que está dando. Porque si a usted le duele, usted no tiene don de misericordia. Mentiras. Si a usted le dolió eso que dio, no tiene ningún don. ¿Que todos tenemos que tener misericordia? Por supuesto. Pero hay gente que va a tener el don. Y bueno, me adelanto. Hay unos deberes cristianos que nos menciona ya en los siguientes versículos. Ya no son dones, sino que pide algunas cosas. Vea el sacrificio. Empezamos con sacrificio. Todo este sacrificio. Porque cuesta. Entonces dice, que el amor no sea fingido. Ay, hermanita, cuánto te amo. ¿Eso cómo puede haber en la iglesia? No, el amor no puede ser con fingimiento. Debe ser real. Aborrece lo malo, sigan lo bueno, dice acá. Amaos los unos a los otros con amor
fraternal, fraterno, es ese amor de amigos, de hermanos. Somos amigos, somos hermanos. Y deberíamos amarnos entre nosotros como por lo menos amigos. Somos familia en Cristo Jesús. Pero no es cierto que a alguna familia a usted como que le cuesta. ¿Verdad? Yo no sé si a usted le pasa. Hay un tío que... o un hermano que... ¿verdad? Bueno, eso varía. O un sobrino ahí que es complicado. Puede ser. Pero si le pasa algo, ahí está. Al final es familia. Hay gente que no se hablan, ¿verdad? No digo que eso esté bien. Pero si le pasa algo a su hermano, corre y le ayuda. Y después sigue el pleito. Porque es familia. Es amor de familia. Nosotros debemos tener amor de familia. A pesar que en las familias hay diferencias, a pesar que en las familias también se pelean, a pesar que no pensamos todos iguales, pero somos una familia. Y eso no lo debemos olvidar. En cuanto a honra, prefiriéndose, dice el verso 10, los unos a los otros, ¿verdad? Prefiriendo que los demás sean exaltados, que a los demás se les agradezca, etc. En lo que requiere diligencia, verso 11. No perezosos. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Perdón, pensé que ya lo había movido. Ya como que no quiere. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Debe ser diligente, verso 11. Nuestro servicio debe ser diligente. ¿Qué es diligencia? No sé si a usted le pasa, no le ha pasado. Vamos a ver. No funciona. No sé si a usted le ha pasado que, o cuando lo mandaban a usted, mejor dicho, a hacer un mandado, ¿verdad? En el tiempo que usted eran niños, los que están más grandecitos. Y usted llegaba a la hora del burro, ¿verdad? Con el azúcar, con el refresco. O le pedía permiso un pie para llegar a la pulpería y comprar las cosas. O se quedaba con el vuelto. ¿No les pasaba a ustedes que se compraban algo y no devolvían el vuelto? Ustedes son como muy ángeles, ¿verdad? Se quedaba jugando. Ese era peor. Se quedaba jugando, ok. O se comían las cosas. Diligente es alguien que usted le dice aquello y ahí está. Que usted le dice, necesitamos eso. Oiga, pero ¿cómo cuesta en la iglesia? Pide usted algo y pasan 15, 22 días para que se lo realicen. Y tiene que recordarlo una y otra vez. Una y otra vez. Eso es diligencia. Si es para mí está bien, pero como es para el pastor, no, es para el Señor. El diligente. Cuando usted le dice a un hijo, traiga, es lo mío, no, ¿verdad? Pero cuando usted le dice a alguno, tráigame tal cosa, ya voy mamá, ya voy papá, ahorita, media hora voy, una hora, pasan las 2 horas, ¿qué hace usted? Mejor lo hago yo mismo, voy y lo busco. Diligencia es que es inmediato. Y nuestro servicio a Dios debe ser así. Se requiere algo, lo hago ya. Se necesita algo, inmediatamente. No cuando a mí me dé la gana. No puede ser. Voy a controlarme porque después termino exhortándolos y no. No quiero ese don. Y constancia. Debemos de tener constancia. ¿Constancia en qué? ¿Constantes en qué? Dice fervientes en espíritu, se me olvidó esa parte, o sea, lo que hagamos debe ser con fervor, con ánimo, con energía, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Todo eso es parte del verso 11. El verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Son personas que perseveran. Debemos ser constantes. Ay, Dios no me contestó, ya dejé de orar. Ay, ya no sucedió esto, ya no me voy a congregar. Sea constante. Persevere, constante. Siga y siga y siga hasta que Dios responda. Recuerde los pasajes donde habla de la oración perseverante.
La mujer que perseveraba en oración reclamándole al juez injusto, por ejemplo. Constantes en oración. Y el verso 13, compartiendo las necesidades ¿de quiénes? Hay otros pasajes que dicen que debemos ayudar a los necesitados en la familia, principalmente, creo que dice el texto, a los de la familia de la fe. O sea, hay gente que ayuda afuera y los de adentro se están muriendo de hambre. Hay iglesias que tienen apoyos a gente de afuera, pero no apoyan a los de adentro. No, primero la casa. ¿Qué le parece usted, como padre de familia, apoyando a los demás económicamente y los suyos muriéndose de hambre? O sea, no tiene sentido. Primero va a ser la casa. Entonces aquí es apoyar a los santos y practicando la hospitalidad. Ya eso también ha pasado de moda, ya la gente no quiere meter a cualquiera en su casa. Habían tiempos donde llegaban predicadores de otros lugares, misioneros, y se les hospedaba. De esa manera yo llegué también aquí a Costa Rica, por un hospedaje. Se hospedaba a otras personas. Yo sé que algunos lo hacen, ¿verdad? Pero es algo más complicado hoy en día. Hay que pedir carta, referencia y todo de quién es la persona, de dónde va y todo lo demás. Pero la hospitalidad permitía que los líderes y los misioneros pudieran llegar de un lugar a otro. Y todavía es necesaria. Pudieran servir. Pudieran evangelizar en distintos lugares. Deberes cristianos. Verso 14. ¿Cuál es otro deber? Dígame. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, el perdón. ¿Hay alguien que le cuesta perdonar aquí? La mayoría. Eso es una de las cosas que marca una etapa de madurez muy grande, ¿verdad? Que cuando podemos perdonar las ofensas, pero no los pide. ¿Por qué no los pide? Porque se supone que ya usted está transformado aquí en su manera de pensar. Recuérdese la transformación, recuérdese la metamorfosis, recuérdese que ya no tiene el molde del mundo. Verso 15, empatía le pongo yo. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Qué significa eso? Si alguien me comenta o da una acción de gracia de que se pudo comprar un carro, de que ganó un examen, yo me debo gozar. ¿Quién sabe cómo hizo para ganar ese examen? ¿Quién sabe cómo fue que está prosperando? Porque yo le veo el mismo salario. ¿Quién sabe qué está haciendo? Me gozo con los que se gozan. Entró en una buena universidad, cambió de trabajo, le está yendo bien en esto, tuvo un bebé, debemos disfrutarlo como familia. Gozarnos con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran, los que han perdido un familiar, los que tienen a alguien enfermo, ocupan un mensaje, ocupan un abrazo, ocupan una oración, ocupan por lo menos estoy contigo. Estar con ellos, eso es empatía. Pero no es una iglesia que entra y sale y no le interesa a los que están alrededor. No podemos hacer ese tipo de iglesia. Somos una familia. Mantener la unidad, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con ¿quiénes? Con los humildes. Algo que me gusta de esta congregación, hermanos, porque no podemos solamente señalar lo malo. Algo muy bonito que tenemos acá es que hay gente de distintos niveles sociales, y se hablan, comparten, lideran. Han estado en la puerta personas de recursos altos, otros bajos, y sirven en los mismos ministerios, y nunca he visto que se quiere imponer el que tiene más capacitación o el que es más preparado que el otro. Tal vez uno que otro por ahí en algún momento, pero no es el ADN de la iglesia. Eso es positivo, hermanos, somos una familia y eso hay que seguirlo manteniendo. Somos iguales delante de Dios. Que el que tiene más capacidad probablemente nos va a ayudar en otras áreas, pero delante de Dios somos iguales. Asociándose con ¿quiénes? Con los humildes, con los pobres, con los de pocos recursos, con los que no tienen trabajo o con los que no tienen el mismo nivel social que usted. Asóciese con ellos. No sean sabios ¿en qué? En vuestra propia opinión. No sea un sábelo todo, que solamente es lo que usted piensa.
Y no se vengue, verso 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Me la hizo, me la paga. No, déjeselo al Señor, mejor. Se lo recomiendo. A veces uno quiere tomar venganza, ¿verdad? Por sus propias manos. Déjelo al Señor. Y el verso 19 nos dice, perdón, el 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, ¿qué? Quiero subrayarlo. Si es posible. A veces es posible. A veces el asunto se puede resolver si yo llego y pido perdón. Si yo llego y pregunto qué pasa, por qué estamos distanciados, qué te hice, tal vez se pueda resolver. A veces no. Pero si es posible y depende de mí la reconciliación con alguien, yo tengo que hacerlo. Si ya no depende de mí, ya yo busqué, ya yo hablé, hasta pedí perdón si en algo ofendí, y aún así hay distancia, que así sea. Pero en cuanto dependa de nosotros, ¿qué debo buscar? La paz. No puedo estar en guerra con mis hermanos. Debo buscar la paz con todos en cuanto dependa de mí. A veces no depende de mí. A veces la persona no quiere nada conmigo. A veces la persona le cae mal porque le cae mal, ¿verdad? Y recomienda no vengarse. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo le pagaré, dice el Señor. Ah, que me hizo tal cosa, va a ver cuando me toque. La vuelta llega. Ay, que me va a pedir un favor algún día. Y si me pide un favor, ¿qué debo hacer? Probablemente mi carne va a decir no, ¿verdad? Así como me la negó. Pero la Biblia, porque ya yo tengo una mente transformada, porque ya tengo una mente diferente, me recomienda lo contrario. Me recomienda, si mi enemigo ya me lo convirtió en enemigo, una palabra mayor, porque esa persona no me quiere. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto se puede traducir, había como una cultura egipcia, parece que a alguien que cometía una falta le colocaban como un carbón encendido en la cabeza para que sintiera vergüenza. En otras palabras, u otras versiones van a decir, para que se le caiga la cara de vergüenza. Un lenguaje sencillo. O sea, que a pesar de que el hermano, ¿verdad?, me hizo algo, yo lo apoyé, yo lo ayudé cuando lo necesitaba. Y eso puede provocar que la persona cambie de actitud hacia mí sin tener que decirle nada del problema. Puede ser que la persona le dé vergüenza y diga, mira, yo que he hablado, yo que he maltratado a esta persona, estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Yo que he hecho esto y lo otro, y a mí esta persona en el momento que más lo necesitaba, ahí estuvo. Es una recomendación que da el texto bíblico, hermanos. No vengarnos, sino más bien hacer el bien. Y como dice el dicho, sin mirar a quién. Cuando entendemos la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, comprendemos que debemos ofrecer nuestras vidas a Dios. Somos un cuerpo con diferentes funciones que debemos usar para el buen funcionamiento de la obra. Tenemos que servir a Dios de la forma correcta y con la actitud correcta. Tengamos amor entre nosotros. Aprendamos a perdonar las ofensas de los demás. Y si a usted no le gusta, quiero recordarle que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas entre nosotros, dice la Escritura, Dios tampoco nos perdona a nosotros. En la oración, aprendamos a perdonar, seamos empáticos con los demás, con la alegría, con la tristeza, con el sufrimiento, con lo que pasan con las demás personas. Seamos también diligentes y fervientes, que eso no lo traté mucho, fervientes en espíritu, o sea, póngale ganas a lo que está haciendo, hágalo con energía, hágalo con fervor, porque es para el servicio de ¿quién? Del Señor.
Sea constante en la búsqueda de Dios, siga buscando de Dios, siga clamando a Dios, siga congregándose, siga estudiando la Biblia, siga orando, sea constante en la oración. Busquemos la paz, ¿con quién? Con todos, en nuestras relaciones personales. ¿Quiénes son los que más nos hieren, hermanos? Nuestra familia. A mí no me duele lo que me diga el vecino o el que va conduciendo ahí en el carro y me dice hijo de tal, ¿verdad? Porque me le pasé o no sé. Tal vez me enojo un momentito, pero yo no sé quién es. Listo. Pero cuando es tu familia, cuando es un padre, cuando es un hijo, cuando es un hermano, eso duele. Y duele mucho. Cuando es un hermano de la iglesia, cuando es un amigo que habló de ti. Porque puede suceder, claro que duele, pero ¿qué me llama Dios a hacer? ¿A seguir cargando eso? Perdonar, soltar eso para ser libre. Busquemos la paz en nuestras relaciones personales. Y termino con estas preguntas para que la analice. ¿Has entregado tu vida al Señor por completo? ¿Estás usando tus dones y habilidades para su obra? Y todo lo que vimos de diligencia y demás, lo podemos resumir, ¿sirves a Dios con una buena actitud? ¿Eres constante en la búsqueda de Dios? ¿Sabes que alguien tiene algo contra ti en la congregación? ¿Has tratado de solucionarlo? ¿Te has acercado? Que yo no tuve la culpa, que no sé qué, vea el texto, ahí me dice que si yo me doy cuenta, yo soy el que debo ir. Lo pone así. Ya vamos a hablar de eso. No lo digo yo. Debo buscar la reconciliación. ¿Muestras empatía para con los demás? ¿O me importa lo que esté pasando con los demás? ¿Disfrutas sus logros? ¿Te dueles con su dolor? ¿Perdonas cuando te ofenden? ¿Por qué Pablo utiliza esto en el capítulo 12? Esto es fácil. No es fácil. Si yo le vengo a decir que esto ha sido fácil. Si en mi vida como pastor la gente habla, la gente critica, yo me doy cuenta también y tengo que cuando están enfermos tengo que ir. No, que está enfermo fulano de tal que habló de mí. Salado. Que Dios lo acompañe. No, tengo que ir, tengo que mostrar el amor, tengo que orar por ellos. Mostrar misericordia, pasar por alto, aunque humanamente tampoco quiero hacerlo, hermanos. Soy sincero. Pero Dios, su Espíritu Santo te ayuda. ¿Por qué pide esto ahora? Todo esto que vimos. Por toda la teología que estudiamos todas estas semanas, todos estos meses. Toda la grandeza de Dios. Su salvación. Cómo me llamó, cómo me escogió. En base a eso, ahora te pido esto. Yo te di todo, te toca sacrificarte a ti. Por eso es sacrificio vivo, porque cuesta. Preséntate a Dios como sacrificio vivo. Perdonar a alguien que te ofendió es sacrificio vivo. Estar en paz con los demás probablemente va a ser sacrificio vivo. Y todo lo que vimos, para no repetirle todos los puntos de nuevo. Sacrificio vivo porque Él me perdonó a mí, porque Él me liberó, porque Él murió en la cruz, porque Él me escogió, porque Él me predestinó, porque Él me injertó en el pueblo de Dios. Por eso debo cumplir el capítulo 12. No es si yo quiero, es que si verdaderamente soy hijo de Dios, he sido transformado, debo cumplirlo. Cierro con esto. Creo que les he contado en algún momento, ¿verdad?, de que yo crecí solo, ¿verdad?, con mi mamá. Prácticamente en los momentos más difíciles, mi papá desaparece y no nos apoyó. Y créame que le tenía un rencor que diríamos que se lo merecía. Lo primero que fue Dios a trabajar conmigo cuando me convertí fue eso. Fue esa parte dura.
Y le puedo decir, el Señor me habló en un culto y al día siguiente ya lo estaba perdonando. No, me costó 1 año el proceso. 1 año. Entre los 16, 17 años por ahí, para sacar todo ese rencor y después verlo con amor y hasta poder hablarle la palabra de Dios. No fue fácil, pero el Espíritu Santo nos ayuda. El problema es cuando usted dice no y punto. Diga no, sí, pero Señor, no puedo, ayúdame. Y Él nos ayuda a cumplir eso. Él nos va transformando a su imagen. La oruga no se transforma sola, la transforma Dios, para que sepamos. Ok, oramos. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte por el estudio de hoy. Y probablemente a algunos nos has hablado en un área, a otra en otra área. Y en alguna tal vez es muy dura y muy difícil. Y entiendo, Señor, que nos resistamos porque nuestro cuerpo y nuestra carne se niega a estas cosas. Principalmente a la búsqueda del perdón, a la unidad, cuando nos han ofendido. Pero Dios, esto no es en nuestras fuerzas, es en tu Espíritu Santo. Cámbianos, transfórmanos a tu imagen y que podamos dejar todo molde de pecado que el mundo nos ha marcado a nosotros y nos ha dicho, es por aquí el camino, y que podamos hacer tu voluntad para comprobar que es agradable y perfecta. No estoy aquí para juzgar a nadie porque he pasado por este camino, Señor, de tener también que perdonar, tolerar, o que me perdonen también mis errores. Pero Dios, te pido por esta congregación, que cada día seamos familia, que mientras nos acercamos vamos a ver los defectos de los demás, que podamos tolerar y amar al hermano. Que cuando haya que corregir, por supuesto, habrá que corregir con amor, pero que nos veamos como una familia. Si hay heridas entre nosotros, sánanos. Si hay dones que descubrir entre nosotros, guíanos. Si hay que mejorar el servicio que estamos haciendo para ti, danos diligencia y compromiso. Gracias, Señor. Lleva con bien a mis hermanos a su lugar de destino en esta noche. Y gracias por ayudarnos hasta acá con este estudio. Y siguen ayudándonos a aprender de Él. En el nombre de Jesús. Amén.